Bueno, pues tiempo de entrevista a las mañanas de Fusión Radio y una vez más abrimos nuestro espacio dedicado al mundo de la salud. Y bueno, como ya sabéis, desde Centro Viten, en Vélez, Málaga, pues tienen también una sección dedicada al mundo de la estética y precisamente pues hoy vamos a hablar de un apartado muy interesante y precisamente pues con el reputado doctor y cirujano Santiago Casquero, del cual vamos a hablar de cirugía capilar, vamos a hablar de tricología y bueno, de al fin y al cabo cómo estas artes, a fin de cuentas, pues cambian vidas. Y bueno, pues Santi, bienvenido, encantado de tenerte por aquí. Muchísimas gracias por recibirme. Bueno, hoy hay mucho que contar, la verdad, pero sí que nos vamos a poner un poco de alguna manera en situación, ¿no? Sobre qué es este arte, como lo he llamado yo, la tricología, eso de la cirugía capilar, que ya a todos más o menos nos va sonando, pero que tiene mucho trasfondo detrás. Entonces, bueno, exactamente qué es lo que haces, así llanamente. Bueno, pues es una parte de la medicina estética que está dedicada específicamente a la recuperación de la densidad, el volumen o la calidad tanto del cabello como del vello, porque no solo tratamos lo que es el cabello, la cabellera, el pelo de la cabeza, sino también tratamos la recuperación en estas características de las cejas o de la barba, por ejemplo, o incluso de cicatrices que puedan ser ocultadas por cabello o por pelo. Bueno, hay mucho más que estética, que obviamente está ahí, hay detrás un trasfondo que obviamente nos ayuda pues a estar mejor con nosotros mismos y que, bueno, fortalece muchas actitudes nuestras de nuestra vida. Efectivamente, no solo es una transformación estética lo que podemos conseguir, sino a lo largo de estos años me he dado cuenta que también podemos ayudar a hacer un cambio en la seguridad que tienen las personas sobre su imagen y en la actitud con la que se presentan a las demás personas. Bueno, vamos a conocer un poco cómo trabajas en Viten, que bajo previa cita haces una valoración inicial, ¿no? Obviamente, pues para ver un poco si es candidato o no a la cirugía y obviamente pues hay como varias vías, ¿no? Yo he visto, de hecho, he estado presente en una de las consultas con compañeros que precisamente con esos usuarios, pues uno de ellos simplemente con una medicación, ¿no? También es la posibilidad y en otra ocasión pues puede llevarse a cabo la cirugía. O sea, sí, que no todo es cirugía. Efectivamente, es medicina y por consiguiente el primer contacto con el paciente tiene que ser una valoración de lo que el paciente necesita porque te lo demanda. Es decir, hay que hacer una anamnesis, es decir, saber qué es lo que te está contando el paciente, saber explorar al paciente para saber qué es lo que tiene, dar como resultado un diagnóstico y a partir de ese diagnóstico establecer un tratamiento adecuado para el diagnóstico de cada uno de los pacientes. Bueno, obviamente vamos a entrar en muchos temas, pero uno de ellos yo creo que es la raíz, nunca mejor dicho, de la pregunta típica, la pregunta del millón. ¿Por qué se nos cae el pelo? ¿Por qué esto del pelo? ¿Qué hay ahí? O sea, ¿qué pasa? Depende. Ponte lo técnico que quieras. Depende. El pelo se puede caer por diferentes causas, por diferentes motivos. Es verdad que hay algunas que son mucho más frecuentes que otras y por consiguiente cada una de ellas va a tener su propio tratamiento. Pero hay una clasificación, igual que puede haber una clasificación sobre los infartos o los tratamientos de insuficiencia cardíaca para el cardiólogo, también existe una clasificación de alopecias y cada una de ellas debe ser estudiada, explorada y tratada en consecuencia. En este caso, hablando de alopecia, que es otra de esas palabras claves, bueno, recientemente leíamos un artículo que hablaba precisamente sobre cómo trabajas el sistema que has diseñado, el IHRS. Hay un análisis cartográfico, esto es lo que de entrada haces, ¿no? Con el paciente para ver por qué parte es necesario recuperar esa parte del cabello, ¿no? Y es, bueno, se traspasa un software, ¿no? Y vas trabajando todo esto milimétricamente. Efectivamente. Es un sistema nuevo de valorar a los pacientes que sufren de alopecia. Existen clasificaciones muy antiguas con las que nunca he compartido criterio, donde se establecen una clasificación de pacientes, 7 grados en el hombre, 3 grados en la mujer, y a mí siempre esto me parecía un artificio, es decir, no todo el mundo se queda calvo, no todo el hombre se queda en calvo en 7 escalones. Con el tiempo fui desarrollando una teoría nueva sobre cómo se pueden ir quedando alopécicos, tanto los hombres como las mujeres, y eso me llevó a desarrollar
un fundamento teórico que le he puesto el nombre de mapa de alopecia, con el que hay más de 135.000 formas diferentes de perder el pelo, lo que está indicando que a cada paciente hay que tratarlo de una forma muy individualizada, entendiendo caso a caso lo que hay que hacer, y a partir de ahí desarrollé una serie de herramientas que me permiten tanto el diseño como la planificación, incluso la ejecución del trasplante capilar si es necesario su realización. Son herramientas de tipo quirúrgico, de tipo de cálculo matemático, que facilitan. En primer lugar, facilitan al médico como herramienta, facilitan su diagnóstico y su planificación de casos, y en segundo lugar al paciente le da unas garantías de resultados que no da desde luego hasta ahora mismo estas clasificaciones y estas planificaciones basadas en sencillamente las estimaciones del más o menos deberíamos ponerte en la cabeza esta cantidad de cabello. Claro, se pide por lo menos esa exactitud, ¿no? Que no se ha utilizado hasta ahora. La precisión forma parte de los fundamentos de mi forma de entender el trasplante capilar desde el principio. Me sentía muy inseguro al principio teniendo que decirle al paciente lo que había que hacer, y esto me llevó a desarrollar esta técnica que es absolutamente precisa, es matemática pura. Bueno, es un trabajo, por lo que tengo de oídas, es muy milimétrico, como estábamos comentando, es puro arte, es uno a uno, o sea, folículo a folículo, ¿no? Sí, hoy en día la técnica afortunadamente se ha depurado mucho en cuanto a la realización quirúrgica, me refiero del trasplante capilar. Antiguamente se hacían unas cirugías que eran muy agresivas, dejando cicatrices muy grandes en la zona donante sobre todo, y con el tiempo se fue depurando esta técnica y hoy en día se consiguen hacer mínimas heridas que miden menos de 1 milímetro, con lo cual la cicatrización es absolutamente inapreciable para la vista, con cicatrices inferiores al 0,1 milímetros, con lo cual afortunadamente hoy en día el resultado de un trasplante capilar es inapreciable. Tenemos también la recuperación, que esto es un poco a veces la duda que le surge a uno. Bueno, ¿y esto cómo va después de la intervención? En el caso de que haya una intervención, que no tiene por qué haberla. Eso es una de las preguntas más típicas que me hacen los pacientes, que son, ¿me duele y cómo y cuál es el post cirugía, ¿no? ¿Cómo lo tengo que sobrellevar? Bueno, no duele porque se hace con anestesia local y además se hace a la superficie de la piel, es decir, trabajamos sobre la piel, con lo cual es una cirugía menor, una cirugía muy limpia, una cirugía muy poco molesta. Y el posoperatorio se hace muy fácilmente porque estamos trabajando a 4 milímetros de profundidad en la piel, sobre la piel. Por consiguiente, los cuidados son muy fáciles de hacer, muy importantes de hacerlo, pero muy fáciles de hacer. Es algo que el paciente por sí mismo puede hacer. Y por último, no es una cirugía postrante, quiero decir, no tiene que estar el paciente acostado, no tiene que estar el paciente en un proceso de rehabilitación, de cuidados poco a poco, muy fácil de sobrellevar. Genial. Bueno, esto pues es vital, ¿no? A medida que va evolucionando todo, yo creo que es uno de los aspectos claves del usuario, en el paciente en este caso, que se fija a la hora de enfrentarse a algo relacionado con la estética, que muchas veces dice, jope, se va a notar, no se va a notar, y he podido escuchar por testimonios de pacientes cuando están muy contentos cuando le dicen, jope, sé que estás genial, pero ni siquiera sabía que te habías hecho esto, hasta que alguien dice, pues me he sometido a una intervención o he hecho tal tratamiento o cual, sea del terreno que sea de la estética. En este caso es un poco igual, o sea, yo veo personas que digo, bueno, pues igual es que, no sé, ese tiempo se estuvo cortando el pelo más cortito y ni me he dado cuenta. De hecho, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Pues nada, que fui a la peluquería, ¿no? También, sí. Sí. Hoy en día el criterio fundamental que tenemos que tener en cuenta los cirujanos capilares para hacer esto es la naturalidad como resultado definitivo de esto. Para la naturalidad existen otra serie de criterios que lo acompañan, como son la proporcionalidad o la armonía que tiene que tener con respecto a las facciones de la cara del paciente. Son elementos, como digo yo, que se deben estudiar en primero de trasplante, porque un cirujano debe ser consciente que la naturalidad, es decir, que nadie note, después de pasar un tiempo de evolución del trasplante, que nadie note que te ha hecho un trasplante capilar es fundamental. El famoso pelo de muñeca ya no se puede hacer, no hay posibilidad de hacerlo porque no debemos pensar en que la naturalidad no forma parte de lo que nosotros debemos conseguir al final. Bueno, pues eso es importantísimo y bueno, todo lo que hay alrededor de ello, que obviamente, pues como decimos, es que cambia vidas. Había un testimonio por ahí, yo te iba a preguntar ya directamente al grano, de por qué te dedicaste a esto, porque claro, hay un antes y un después en tu vida. Pues sí, hay un antes y un después. Yo era médico estético, vi la oportunidad de dedicarme a una parte que veía que empezaba a evolucionar en Europa,
porque ya se empezaban a hacer muchos casos en otros países, y me fui a Londres a aprender a hacerlo y estuve 2 años trabajando allí y tuve la oportunidad, pensaba que era una cirugía muy satisfactoria en todos los sentidos de realizar, con pacientes muy cómodos, pacientes fáciles de hacer, y tuve la suerte al principio también de encontrarme con un paciente que me cambió la forma de entender esto. No solo se trataba de una medicina cómoda, era una medicina que podía cambiar vidas y que ayudaba a las personas a sentirse mucho mejor consigo mismo y frente a los demás con una actitud diferente. Y fue precisamente un señor que me contó, después de hacerle trasplante capilar, llorando a moco tendido, y yo preguntándole por qué llora, pues me contó que él había sido policía, que había empezado como policía de barrio y poquito a poco había ido subiendo el escalafón, y él me describía que yo he terminado mi vida siendo un importantísimo jefe dentro de la policía, tomando decisiones muy importantes y muy duras para la seguridad, y no me he preocupado de mi aspecto, me he ido quedando calvo, pero yo era muy respetado por las decisiones que yo tomaba hasta que se jubiló. Y a partir de jubilarse vio que tenía un aspecto muy decrépito y hacía creer a la gente que también mentalmente era una persona que chocheaba y que estaba decrépito. Y él no se sentía así. Y entonces me contó que para él hacerse aquello resultaba una emoción mucho más importante que sencillamente mejorar su imagen, ponerse más guapo. Era cambiar la vida, sentir que se sentía más seguro, sentir que su imagen era diferente, recuperaba quizá años y al final se sentía con una actitud diferente para decir a los demás: yo quizá no tengo grandes responsabilidades con respecto a la seguridad, con respecto a mi trabajo, pero sí tengo responsabilidades e ilusiones y quiero que se me respete por ello. Y aquello me cambió la forma de entenderlo. Entendí que yo podía ayudar a cambiar vidas de las personas, quizá de una forma mucho más intensa que con la que se puede hacer cuando te pones pómulo o cuando te quitas las arrugas de la frente con neuromoduladores o cuando te pones los labios un poquito más gruesos. No, desde luego, es que ese cambiar vidas es que es literal. O sea, esto es pura gasolina para hacer lo que uno hace, porque al fin y al cabo cuando uno cuando uno trabaja, se enfrenta un poco a su día a día, por ejemplo, nosotros en la radio y tal, es como, hasta que no llega alguien que te dice: oye, mira, que lo que tú haces es importante para mí. Es como que no eres consciente. Y en este caso sí, es que ayuda. Jope, si le haces estar un poco más animado y cambia totalmente su realidad. Mira, estas cosas las ves día a día, y con el tiempo te das cuenta de lo importante que puede ser cambiar tu imagen y cambiar tu pelo. Y recuperar pelo, ¿no? Yo he tenido pacientes que he decidido operarlos cuando, después de explorarlo y explicarme toda la parte médica, me han dicho: no quiero hacerme fotos con mi familia. O te dicen: no soy capaz de ir a una reunión de antiguos alumnos. Y de pronto te das cuenta o te dicen: no quiero ir a la playa. No quiero ir a la playa, no quiero verme con mi amigo. Y de pronto te das cuenta que cuando tú le haces ese cambio, que le haces un trasplante, recuperas la imagen, te dicen, son los primeros que te enseñan las fotos con la familia o te dicen que han ido a esa reunión donde han visto a sus antiguos compañeros. Para mí es un criterio importante, lo que te cuenta el paciente en esa parte que no es tan médica, pero sí es muy emotiva y muy emocional sobre cómo es su día a día y lo que tú le puedes ayudar a cambiarlo. Bueno, pues eso es vital. Somos personas, somos humanos y obviamente nos encanta relacionarnos con los demás y a veces hay pequeñas cosas, pequeños gestos que también nos ayudan. Y además es accesible, o sea, esto ha cambiado muchísimo y cada vez que pasa el tiempo, pues también es algo más económico, más accesible es la palabra. Muchísimo más. Yo digo que se ha globalizado, los tratamientos capilares se han globalizado. No se trata solo de hacerse cirugía, como tú bien apuntabas al principio, sino hay personas que no necesitan llegar al trasplante capilar, pues porque sus condiciones de pérdida de densidad se pueden solucionar con otro tipo de tratamientos, ¿vale? Pero sí ha ido globalizándose y por consiguiente se ha hecho más accesible a todos los niveles económicos y hoy en día un trasplante capilar en general cualquier persona se lo puede plantear, o incluso si no hay que recurrir al trasplante capilar, los tratamientos de recuperación de volumen o de calidad del cabello están a la mano de cualquiera.
Bueno, pues sepan nuestros oyentes, si se están incorporando en este momento, estamos con el doctor y cirujano Santiago Casquero. Él, trabaja actualmente, también colabora con Viten en Vélez Málaga, Viten Estética, y que, bueno, pues ya se están haciendo cirugías esta semana y hay programadas en el calendario, en la agenda. Igualmente, cualquier cosilla con las compañeras de recepción o a través de la web viten.es pueden conocer un poquito más y solicitar su cita, obviamente, pues para hacer esa valoración en consulta y conocer, porque bueno, ya te digo, hay muchas vías y obviamente pues lo mejor es atender a profesionales y tener ese asesoramiento que obviamente pues está presente, como decíamos, en Viten. Y que bueno, pues al fin y al cabo es muy personalizado lo que quería comentar, que cada persona es un mundo y hay que verlo, hay que valorarlo. Esa es la idea. Es la filosofía que está en Viten, es la filosofía que yo comparto y por consiguiente es lo que debemos ofrecer a nuestros clientes y futuros pacientes, ¿vale? La clínica está muy preparada para atender tanto la valoración, los tratamientos, si no hay que recurrir al trasplante capilar y por supuesto al trasplante capilar, unas instalaciones fenomenales, fantásticas, diría yo, fantásticas. Genial. Bueno, has estrenado quirófano, ¿no? He estrenado quirófano, hemos tenido ya el primer paciente, ya tenemos 4 pacientes más programados a lo largo del mes y consultas y tratamientos medicamentosos, tratamientos de mesoterapia, tratamientos con diferentes elementos, herramientas que permiten al paciente pues, recuperar pues estas características de su barba, de sus cejas, de su cabello, pues van a hacer posible que todos estemos más guapos en la zona de la sarquía. Estupendo. Pues nada, Santi, muchísimas gracias por acercarte hasta nuestros micrófonos y gracias por compartir este ratito de radio y acercarnos también tu profesión, que es muy bonita y desde luego lleva sacrificio, o sea, enhorabuena. Muchísimas gracias, muchísimas gracias.